Cuando en 2023 empecé la Ruta 47 Off-Road y sus casi 10.000 kilómetros, no sabía cuánto tiempo me iba a llevar. El año 2024, cuando acabé en Valencia, tenía claro que 2025 era el último año en el que iba a acabar esta ruta. Sin embargo, un golpe en Badajoz me hizo llevar la moto a los Corralillos y yo de vuelta a casa antes de tiempo. Espero que en 2026 pueda finalmente acabar lo que empecé en Gerona en 2023. Aquí va el resumen de mis etapas en 2025 y el por qué estoy con mi juguete de 4 ruedas en vez de con la de 2 ruedas. La quedada anual de MRA marca mi inicio para retomar cada año las etapas de la Ruta 47 donde las dejé el año anterior. Este año tengo suerte porque la quedada es en Alicante y yo dejé el año pasado la ruta en Valencia. Así que este año, una vez acabada la quedada con los compañeros de MRA en Alicante, me dirijo a Valencia para empezar de nuevo mi mes de Ruta 47. El track sale de Valencia a través de la Albufera. Para los que no somos de allí es digno de ver. Yo fui en finde y me pilló muchísimo tráfico. Una vez ya salidos de la Albufera y metidos en faena, un par de avisos para quien vaya en 4x4 a hacer esta etapa. Por aquí no cabría y por aquí difícilmente también pasaría, según me comentaron allí en Alcira. Pues la opción que me dicen es... Y haciendo gala de mis enormes dotes de mecánica, compro y repongo el líquido de frenos que buena la falta le hacía. Oye, y ni tan mal. Si se quiere hacer solo la parte off de esta etapa, mejor ir directamente a Barch, que es donde quedé con mi nuevo compañero de etapa, Raúl. Gracias a él pude continuar en un punto en el que yo solo no hubiera pasado. Los tramos off en la parte de Valencia son bonitos y sencillos. Pero para bonito, lo que se dice bonito, la parte de Alicante me encantó. En la parte de Alicante, Raúl, al ser su tierra, se puso delante. En general, la parte de monte es sencilla y solo puntualmente nos echamos una mano alguna vez. El día siguiente, cuando fui yo solo, la cosa estuvo más peliaguda. ¡Vámonos! Me enamoró la Sierra de Aitana, la Font de Partegat y toda la zona que había por allá. Una pasada. Eso sí, empezábamos ya, y esto iba a ser una constante, con los prohibidos para circular. La ruta pasaba por varios sitios que no están permitidos. Y este era uno de ellos. Hostia, me estoy notando la rodilla, joder. Y esas molestias en la rodilla en junio acabaron en septiembre con una cirugía de prótesis de cadera. Pero me afecta la rodilla. Sí, a la rodilla y al ánimo. Seguimos. Es vuelta para atrás. Vuelta para atrás porque no se podía por ahí. Que no nos apetecía mucho, la verdad, meternos ahora. Por lo que pueda pasar. Sabedor de este problema, Raúl había previsto un plan B. Así que tuvimos que retomar el track con una pequeña vuelta y por aquí pasa el track. Es música celestial. Estamos a una altitud considerable y tocará bajar durante muchos kilómetros. Y siguiendo con los varios tramos que hay prohibidos en esta etapa, ahí va otro. Este parece que por obra y gracia de un particular, según nos comentó indignado un vecino. Afortunadamente era salvable. Y una cosa que todos sabemos es que si en el campo te cierran el camino por la entrada, también lo estará por la salida. Y solo es cuestión de tiempo que aparezca. Solo que esta vez por poco no salgo. Con las alforjas no pasaba y solo gracias a Raúl y a que teníamos unas cuerdas conseguimos pasar. Más prohibidos,
más prohibidos, y quizá el que más me dolió fue este. Esto es al día siguiente, Raúl ya no estaba, y él me había comentado que aquí no se podía pasar. Yo no me lo podía creer, el track pasa justo por esta puerta. Al lado, a la izquierda, hay otra valla, que tampoco debes pasar. Pero yo tenía interés en ver qué es lo que había aquí. Evidentemente hay una presa, la presa de Amadorio, y quería saber qué es lo que había aquí. Bien, pues como dije en el vídeo que hice de esta etapa, no merece la pena, porque te lleva, después de este tramo, te lleva a un sitio en el que no hay salida. Sé que no debo estar aquí, porque está prohibido. ¿Hay salida por ahí? No. No hay salida. No. ¿Hay cámaras de vídeo aquí? No. ¿Seguro? Por el tipo de bici que llevaba este tipo, deduzco que él no va por donde va nuestro track. Y realmente nuestro track te lleva por un sitio en el que no cabe un todoterreno. Nuestra ruta es para motos y todoterreno. Aquí no cabe. Si por aquí pasa un todoterreno, que me lo expliquen. Esto es lo que habría que subir. Que hay una buena bajadita después, para luego continuar y no sé qué. En definitiva, no vengas por aquí porque no hay salida. Raúl me había preparado una alternativa y retomo el track. Esto es quizá la parte más dura de la etapa, como para venir cansado. Atrás quedaron la pista bonita y fácil o los enlaces largos por carretera que tuvimos ayer. Hoy tocaba apretar los dientes y que Dios reparta suerte y que me toque. Quizá lo más empinado que tuvimos ayer fue esta calle en Benifato. Como en la etapa de Álava, yo contaba con que me iba a caer. Era cuestión de tiempo, lo tenía muy claro. La diferencia es que aquí iba a velocidad y seguramente me iba a hacer daño. Tocaba sufrir como me tocó sufrir con los 2 pinchazos en Castellón. A ver, tampoco hay que ser cenizo porque también lo pasé mal en Valencia y al final no me caí. Me di el sustito, pero nada más. Hoy era mucho más pronunciado, pero no me caí en Valencia. Y también en Valencia salí indemne el año pasado cuando, ya creyendo que acababa mi etapa, una valla me impedía pasar a la carretera. Y también salí de aquello. ¿Por qué no iba a salir? Pues eso, que así como en Zaragoza hice el submarino, aquí también pude salir y continuar adelante. Bueno, pues en el momento en el que me encuentro con esta señal de prohibido, otra más, que además no pude pasarla, estoy muy cansado, con poca gasolina, ya en la reserva, no sé dónde estoy ni cómo llegar a Alicante, y si no puedo pasar por aquí, no me veo con fuerzas de subir la cuesta que acababa de bajar. Así que puse en el Google Maps que me ibas a Alicante y aquí estoy. En Alicante me vine arriba y tal y como tenía previsto empecé la etapa Alicante-Murcia. Alicante, 3 de junio, fin de la etapa Valencia-Alicante Off-Road. Es la 1 del mediodía y ya que estamos, empezamos Alicante-Murcia, etapa 35. La etapa 35 es corta, menos de la mitad que había entre Valencia y Alicante que hice entre ayer y hoy. Es una etapa insulsa. Hoy no hay zonas de montaña, a diferencia de lo que había ayer. Estoy bastante cansado, hace calor, he tenido emociones intensas, me he quedado casi sin gasolina y ahora empezamos otra etapa en la que también hay partes prohibidas. En Elche, concretamente en Santa Ana, vamos a encontrarnos con el primer problema. Según he sabido después, este tramo antes era de doble dirección, ahora ya no lo es, y si sigues el track tal cual, vas en sentido contrario. Llegamos después a uno de los pantanos más antiguos de Europa, el pantano de Elche, siglo XVII.
Yo llegué cuando lo estaban aliviando y para mí era la primera vez que veía esta operación. Mis últimos 35 años han sido en Gran Canaria y no estoy familiarizado con esto. Como en otras ocasiones, el track te lleva por otro punto en el que un 4x4 no puede entrar. Aquí, concretamente, ni entra ni puede subir después a la derecha la subida que hay para continuar el track. Por la zona de Crevillente, el track, en lugar de subir a la montaña, se queda en la falda. Una pena. Allí saqué el dron y lo perdí. Y perdí mucho tiempo para recuperarlo después. El track nos lleva ahora a las huertas del Segura y allí vi una brutalidad de un árbol que jamás había visto tantos juntos. Una barbaridad de higueras. Eso es, era una cantidad que jamás había visto junta y el olor una delicia. Y entre campos de cultivo, sobre todo limones y algún conejo, vamos llegando a Murcia. Buscaré algo para dormir en la ciudad y mañana Albacete. La etapa 36 off-road de la Ruta 47 entre Murcia y Albacete es más bonita que la de ayer. Tiene mucha zona trail, el 70% de los más de 200 kilómetros que tiene la etapa. Pero lo que tenía que ser una etapa más de disfrute se convirtió en mi mayor metida de pata de los miles y miles de kilómetros hechos hasta ahora en la Ruta 47. Porque estaba yendo a destino en vez de por el track, por autovía. Pues el motivo fue simple. Como había visto el día anterior que había, además de mucha carretera de inicio, un par de gazapos, puse en el navegador que me llevara hasta un pueblo que identifiqué como el punto más cercano a Loz y que Osman lo identificó con la calle en Albacete que tiene ese mismo topónimo. Así que tocaba con urgencia buscar un punto en el campo en el que empezar la etapa. El retén. Hoy tenía día completo. Me había levantado a las 7 con dolores por la artrosis, tenía el retén, la carretera, en fin. Pues sí, ya estoy en el track y aquí me pasó algo que no sé explicar. Es para mí difícil de explicar. No sé qué es lo que me ocurrió, pero recuerdo que era un gesto instintivo que hacía que me retirase porque algo me iba a dar. Por cierto, en lo tecnológico tampoco era mi día. Apagar la dichosa cámara me cuesta horrores, ni con el dedo ni con gestos, y eso es lo que peor llevaba comparado con la sencillez de la GoPro. Para llegar allí pasamos por tramos de campo entre viñedos, olivos y árboles frutales. No hay pendientes, pero el terreno no cansa porque es variado. No es monótono, aunque no hay trialeras o dificultades, es agradable de hacer. Por cierto, en el momento de editar ese vídeo, Trump estaba en uno de esos momentos álgidos de los suyos y quise recordarlo como zona libre de este impresentable. Bueno, pues como resumen de esta etapa, es una zona de campo, cultivo, pistas rápidas, sin incidencias. De hecho, revisando las tomas tanto del dron como de la GoPro, todo era por campos de cultivo. Sí es cierto que hay un tramo de subida y bajada pronunciada, con otra subida después, pero es un trail fácil, muy sencillo de hacer. Un asuntillo a tener en cuenta, cuando se hizo el track hace años pasaba por las vías del tren. Ahora hay unos pasos a nivel que facilitan la labor si lo encuentras. El primero me costó, luego ya los siguientes eran pan comido. Y volvemos a intercalar campos de cultivo, arboleda y vías de tren. Objetivo conseguido. En el parador de Albacete sello el pasaporte y me hago la foto de rigor con el casco para arriba. Y aprovecharé que estoy aquí para empezar la siguiente etapa. De los casi 260 kilómetros que tiene la etapa entre Albacete y Ciudad Real, hay un 85% de campo y monte. Como iba a ser mucho, teniendo en cuenta que son las 3 de la tarde, pernoctaré en Osa de Montiel. Es una auténtica suerte que parte de la Ruta 47 pase por puntos de la ruta oficial de Don Quijote. Y si abres bien los ojos,
encontrarás la auténtica cueva de Montesinos que sale en uno de los capítulos del libro para llegar después a las lagunas de Ruidera, que están en ambas provincias. A pesar de las quejas que a veces hago de algunas etapas, la Ruta 47 me ha permitido conocer sitios que me han impactado: Mequinenza, Ruidera y tantos otros. Y después de mucho campo de cereal, llegamos a los viñedos de la denominación de origen Valdepeñas. ¡Viva el vino! 3 de la tarde, Albacete. Al poco de salir, el primer tramo off es un circuito ciclopecuario. Como había una señal de prohibido y nunca había oído hablar de ellos, me quedé por un momento en punto muerto mental. El track va un buen tramo por pistas agrícolas y en algunos casos de larguísimas rectas. Va también por un camino privado por el que verás un gran número de torretas de caza. Por cierto, al final del camino lleva una carretera donde no hay avisos de ninguna clase. Y estando en La Mancha, hasta los negocios de moto tienen como referencia al hidalgo Don Quijote. Este es el tipo de trail que supongo que nos gusta a todos. Si la etapa es larga, que no sea complicada, pero eso sí, vistosa. Subidas, bajadas... Resumen pues de esta etapa: es vistosa, nada monótona y para nada complicada. Y este tramo lo consiguió. A falta de 150 kilómetros para meta, decidí buscar alojamiento en Osa de Montiel. Eran las 6 de la tarde y tocaba ya ducha, cena y descanso. Y mirar las horquillas que ya no tiraban aceite. Al día siguiente, la pérdida de la GoPro me hizo perder un tiempo valiosísimo y apareció cuando ya, cansado de buscar, iba a darme por vencido. Estaba a mi lado cuando paré a buscar sombra, ya desesperado. Bueno, pues estas son las primeras imágenes de la GoPro después de la caída. Si damos por buena la info de la organización, solo 38 kilómetros de la etapa son por carretera. Y parece que al menos esta vez se cumple. Eso sí, es un tranqui trail. Entre campos, cuando vas por poblaciones, atraviesas pueblos del Parque Natural de Calatrava, sus restos de castillos y paisajes volcánicos. Por fin, sí, por fin. Para empezar la siguiente etapa tenía que terminar esta. En el ayuntamiento sello el pasaporte de haber pasado por Ciudad Real y a las 5 de la tarde empiezo la siguiente etapa. Como son casi 400 kilómetros lo que tengo por delante, pararé a dormir en Saceruela, provincia de Ciudad Real, desde donde aún me quedarán 260 kilómetros. Esta etapa pasa por el Parque Arqueológico de Alarcos, a la salida de Ciudad Real, y como el día anterior pasará por multitud de campos de cultivo donde pongo el acento en la sensación de soledad y abandono del campo que también he vivido en el resto de etapas por la península. La mayor parte de la Ruta 47 pasa por sitios donde no me he encontrado a nadie en la mayor parte del tiempo. En cuanto al deterioro y abandono de nuestros campos, no juzgo, solo lo muestro. Y como curiosidad de la etapa, en el Geoparque de los Volcanes de Calatrava me encontré una tortuga haciendo su propia ruta. Me he bajado de la moto porque es la primera vez en mi vida que veo una tortuga en el campo. Yo he tenido tortugas de pequeño, pero nunca las había visto en el campo. En el área recreativa Los Ejidos, mi track vadea el río Buyaque. En época de lluvia no creo que fuera un paso tan lúdico. Haciendo zoom y tirando de datos de altitud sobre el nivel del mar, veremos que vamos bajando del interior peninsular hacia las costas portuguesas. Buenas. ¿Me he equivocado? A veces entramos en propiedades privadas y cuando el propietario no solo te recibe de buen grado, sino que además de dejarte pasar por su propiedad te echa una mano con las indicaciones, no tiene precio. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando te metes, cuando subes aquí, ya la gente ya no sabe si seguir después para abajo. Sí. En Galicia me pasó algo parecido, donde un abuelete no solo se alegró de verme en su propiedad, sino que además me invitó a un vino, que yo decliné, aunque después agradecí muchísimo que me diera un manguerazo porque estaba de mierda desde los pies hasta el casco. Este track parece que tiene algún fallo y tuve que buscarme la vida en alguna ocasión. Por otra parte, llevo muchas horas ya hoy y me estoy quedando sin batería en la tablet.
Y a más, como dicen los catalanes, las verjas son una constante, con lo que te retrasan y rompen el ritmo. Si consigo llegar a una carretera, buscaré dónde dormir y mañana seguir el track. Pararé en Saceruela y reviso las ruedas. Madre mía. La etapa de hoy tiene más carreteras que ayer y pistas rápidas entre campos con algún punto más picante. Salgo de Saceruela a las 10 y llego a Badajoz a las 7. El track coincide en su parte off con el Camino de Guadalupe. Yo, que soy más de ciudad que un atasco en viernes, estoy disfrutando, aprendiendo. He conocido la palabra agrivoltaica. He visto canalizaciones de agua que van cuesta arriba durante kilómetros. Y he descubierto una playa con bandera azul en el interior y, por supuesto, de agua dulce. Y todo ello en esta etapa que acabará en la ciudad que festeja a los palomos. Me la estoy viendo mal para salir de aquí, con esta arena. Si el track de la Ruta 47 pasaba ayer por el Camino de Don Quijote, este es el Camino de Guadalupe, una peregrinación histórica que lleva al monasterio ubicado en Cáceres. Como en el Camino de Santiago, hay varios caminos de Guadalupe y este es el que viene del Levante. Dejamos Castilla-La Mancha para entrar en Extremadura, concretamente a través de la Siberia extremeña. Pero antes pasaré por el Árbol del Peregrino, un alcornoque que está en una bajada bastante larga. Como si se hubiese apoyado con uno de los troncos aquí. Qué bueno. Vendrá luego el embalse de Orellana y después de las vegas altas y bajas del Guadiana, Badajoz. En esta etapa descubriré unos indicadores nuevos, el SIA, Sendero Internacional Apalache, por ser este tipo de montañas parecida a la de los Apalaches de Estados Unidos. El Camino de Guadalupe tiene de todo, tiene hasta un camino de contrabandistas. Son caminos en los que no hay ni ríos ni carreteras y este es el que iría a Portugal. Uno de los que va a Portugal. Aunque en general el track baja de unas altitudes de más de 600 metros sobre el nivel del mar a puntos de menos de 200, la realidad es que hay algún tramo al contrario, es decir, con ascensos pronunciados. Y la realidad también es que, aunque parece que aquí no hay agua, es una zona que en tiempos de lluvia tiene unos cuantos vadeos y algunos con bastante agua, previsiblemente. Precisamente este ahora pequeño vadeo ha sido en la ruta de los contrabandistas, que nos lleva a Carbayuela primero y Talarrubias después, que son los primeros pueblos de la Siberia extremeña. A veces te encuentras con que tu track está cortado y tienes que buscarte la vida. Aquí perdí mucho tiempo. Busqué alternativas sobre el mapa que en la realidad no eran factibles. Así que tuve que pillar carretera y desviarme a un sitio que me encantó. Me desvié al poblado de Orellana porque tenía interés en conocer la playa y no era una playa cualquiera porque, a pesar de ser de agua dulce, tenía bandera azul y no todas las playas europeas la tienen. Hay que valorar que estamos en Badajoz y este embalse no es solo de regadío intensivo. Llegué a ver un arrozal. Ya de vuelta al track, voy paralelo a una canalización de agua cuesta arriba. Me tenía sorprendido porque yo no entendía muy bien por qué había tanta agua, tantos kilómetros y cuesta arriba. Está claro hacia dónde va el cauce del río, en qué dirección va. De todas formas, yo estoy subiendo una pendiente. Pues el misterio se despejó allá mismo cuando recordé que mucho más abajo había visto un acueducto altísimo y ese era el motivo por el que tenía agua cuesta arriba. Bueno, pues seguimos porque ahora empiezan los problemas que habitualmente me suelo encontrar en ruta. Lo he comentado tantas veces. No sé dónde estoy, no sé a dónde llega el track. No siempre hay alternativas a los cierres y mi objetivo es ir de paso, pasando desapercibido. Lo que toca es abrir más los ojos y que todo pase rápido. Me cago en... ¿Qué es eso? Estamos en una de las zonas de regadío más fértiles de Extremadura.
la Vega Alta del Guadiana, gracias a estas canalizaciones de los años 70. Vamos ahora a dirección Villanueva de la Serena, Don Benito y Medellín. Al frente vemos uno de los puentes más largos de Extremadura y está asentado sobre lo que fue un puente romano por el que cruzaba la Vía de la Plata. Lo que hoy cruzamos en moto haciendo la Ruta 47, ya lo cruzaron hace 2 milenios los legionarios romanos camino de Emérita Augusta. Y si el puente de Medellín de 20 arcos era uno de los más grandes de Extremadura, el puente romano de Mérida, con sus 60 arcos, era como comparar una 125, con mucho mérito, con una Maxi Trail. Es un puente romano hecho para durar y ya lleva casi 2000 años. Me la estoy viendo mal para salir de aquí, con esta arena. Bueno, pues quedan menos de 30 kilómetros y como ya ha sido habitual en otros sitios, Toledo, Salamanca, antes de llegar siempre hay alguna cosita que te incomoda. Pero bueno, llegamos bien. Por fin, Badajoz. Frontera y puentes, una tierra donde las murallas hablan de historia, las plazas se pintan de colores y las de... Sí, mucha poesía, pero por poco me veo como en Valencia sin un lugar donde dormir. Aquí en concreto, en Badajoz, celebraban el Día del Palomo y por poco no encuentro dónde quedarme a dormir. Al día siguiente, 7 de junio, empezaba mi ruta a las 9 de la mañana. Hay 16 grados y salgo sin desayunar. En la finca El Caoso empieza la parte off. Es una finca en la que ya de entrada nos dicen que es privada y que no debemos pasar. En esta finca enorme hay un cortijo de 1913 al que se llega a través de un camino alineado con palmeras a los lados. Hay también un olivar y aunque hay cultivo de secano, el agua no falta por aquí. La finca es enorme, con unos cuantos cruces, aunque yo estaba inquieto por si me llamaban la atención. En internet he visto que aquí hay una yeguada y toros de lidia y que por aquí pasan algunas rutas de Wikiloc en bici. Así que sí, está prohibido pasar, pero parece que es visitado en bici. Y es aquí, precisamente, donde veo cerdo ibérico por primera vez desde que empecé la Ruta 47. En Cáceres no recuerdo haber visto ninguno por donde pasaba el track. Poco me imaginaba yo que esta etapa iba a durar media hora escasa. La etapa a Huelva era de 325 kilómetros. Yo haría 40 escasos o menos. ¿No ves lo que hay en el suelo? No sabes si hay algún surco malo. Pues no, con esta vegetación no sabes por dónde pasa la rueda y los movimientos de la moto son continuos y no controlados. Al menos mientras la rueda gira... No puedo cambiar de carril. Bueno, es una forma de hablar eso de no poder cambiar de carril. Los surcos en los que tenía la rueda metida no me dejaban ir de un sitio para otro. Y esta sería la última vez que vería el pie así en las próximas semanas. Ahí delante, aparentemente sin peligro, iba a suponer el fin de mi Ruta 47 en el 2025. Y a menos de 30 kilómetros por hora se acabó. ¡A mi pie! Este es el vídeo que me vino a la cabeza. No lo quiero poner completo porque es duro. Esto fue lo que me vino a la cabeza. ¡Dios! ¡Me cago en la p***! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Me cago en 10! Contra la pared de barro. Tengo que salir de aquí. ¡Me cago en la leche! ¡Me cago en la leche! ¡Joder! La rueda delantera me había bajado un poco en una rodera, suficiente para que la punta del pie se quedara trabada hacia atrás mientras la moto seguía para adelante. El dolor era tremendo y lo que vi en ese momento fue el vídeo de la moto de aquel tipo. Y ese vídeo me estuvo acompañando un buen tramo.
Me encontré verjas cerradas, algunas abiertas. El problema era que tenías que bajar, abrir, pasar, volver a cerrar, volver a subir, así continuamente. No acababa nunca. Bueno, esto no es nada. Esto no es nada, no puede ser nada. Y la alegría de ver alguna verja abierta era indescriptible. Tenía mucho camino por delante y no sabía cuándo iba a llegar. Lo que sí veía era que de vez en cuando veía la misma situación de tierra que la que había tenido con el golpe. 20 minutos después todavía seguía por el campo dando vueltas y lo peor, que de vez en cuando me equivocaba en los cruces. Eso sí que era doloroso porque había que volver para atrás. Que por ahí no es. Y eso suponiendo que esté bien indicado aquí el GPS, porque ya más de una vez me ha indicado por otro lado distinto. Han pasado ya 30 minutos entre puertas cerradas, vacas, una barbaridad de baches para un pie maltrecho, subidas y bajadas de la moto. Me perdí las formas chulas de los árboles, el castillo de los Arcos, un castillo privado donde ahora vive una familia, el zorro que delante mía me desafiaba a seguirle, y a esta velocidad no iba a llegar a ningún sitio. Las roderas. Hoy no estoy disfrutando, y eso lo hago por disfrutar. No, hay que ver la capacidad. Me faltan 294 kilómetros. Mi punto de situación es que llevo menos de una hora desde inicio. Quedan casi 300 kilómetros. El pie al que no quiero prestar mucha atención me reclama que lo vea un médico, porque el dolor es intenso. El dolor no afloja. Si hay algún hueso roto y continúo con este ajetreo, puede que no esté alineado y haya que operar. No me hacía ninguna gracia. Ya empezamos con estos sitios donde no veo dónde estoy pisando y las roderas me mueven la moto sin saber yo hacia dónde voy. Por fin encuentro un terreno más llano, va clareando y veo ya carretera. Bueno, pues lo que parece una carretera. Aunque evito apoyar el pie, me siento tan desvalido que hago un stop de autoescuela. Por suerte el track me lleva a la población de Barcarrota. Allí pregunté por el centro de salud. Centro de salud de Barcarrota. A ver qué me cuentan, si tienen aquí rayos X o no. Que no hay, en el centro de salud no hay rayos X, que no habrá en ningún sitio. Me ha dicho que tengo que ir a Badajoz capital. Así que nada, ya he puesto en el GPS por dónde ir. 41 kilómetros y vamos para allá. Entre una sensación de fracaso y la necesidad de que me vean en un centro médico, hago el camino por carretera pensando que no he desayunado. Y cuando vas a urgencias, uno sabe cuándo llega, pero no cuándo sale. En Valverde de Leganés paso el mejor momento, si hubo alguno ese día. La radiografía no detectó nada roto, así que venda compresiva, hielo y analgésico. Estuve buscando un alojamiento, eso sí, que no tuviera escaleras, y en la zona del incidente lo encontré en Jerez de los Caballeros. Pero después de 2 días parado y sin que aquello mejorara, aborté mi intención de acabar este año la Ruta 47. Me queda pendiente este pueblo porque es precioso, pero había mucho calor, no podía salir y no vi nada. De hecho, los 2 días los pasé entre la habitación y la piscina. La vuelta para Pamplona la hago del tirón, más de 800 kilómetros por carretera, allí dejo la moto y cojo el avión de vuelta a Gran Canaria. Y ya en Las Palmas, la resonancia magnética muestra lo que la radiografía en Badajoz no podía ver. Son lesiones que ni soy capaz de leer correctamente ni identificar en qué partes del pie son, pero me alegré de haber vuelto porque ese dolor era incompatible con disfrutar. Así que días de sol y días de lluvia nos llevan en Gran Canaria a terminar este 2025
con el pie ya arreglado y superando con nota la rehabilitación de la prótesis de cadera. Con ganas ya de volver a las 2 ruedas por montes y campos y ahora sí acabar en 2026 mi particular Ruta 47 Off-Road.